Mastercard presenta Nueva York había sido atacada miles de veces, pero nunca en la realidad. El Pentágono tampoco había sido atacado hasta hoy. 14 horas después de los atentados, no hay todavía una cifra oficial sobre el número de víctimas ni sobre los autores. El presidente George Bush advierte: no haremos ninguna diferenciación entre los terroristas que cometieron estos atentados y aquellos quienes los han albergado. En México, el presidente Vicente Fox ordena a embajadas y consulados cancelar las celebraciones de las fiestas patrias en señal de duelo. México expresa al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos su solidaridad y sus más profundas condolencias por las irreparables pérdidas humanas. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México trabaja con normalidad. Solo se suspendieron los 130 vuelos con destino a Estados Unidos y Canadá. Pánico en los mercados internacionales. Caen las bolsas en el mundo y sube el precio del petróleo. En México, los responsables de la economía aseguran: estoy seguro que Hacienda está de acuerdo conmigo. Vimos un comportamiento realmente muy bueno en los mercados. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Denise, buenas noches. Ciro, buenas noches, buenas noches. Tenemos la noticia del día. La noticia de este día, que bueno, ya para estas horas seguramente todos ustedes la conocen bien, habrán visto las imágenes, las distintas reacciones. Todo mundo debe tener ya a estas alturas sus hipótesis, sus supuestos, conjeturas de quién fue el grupo, las personas que ocasionaron este desastre hoy, esta tragedia en Nueva York, qué fue lo que pasó en la tarde en Afganistán. En fin, vamos a tratar de conjuntar la información, de tratar de entender qué fue lo que ocurrió en un día donde todos los medios informativos, y creo que no exagero si digo que de todo el mundo, estuvieron desde las 8 de la mañana, tiempo de México, desde hace poquito más de 12 horas, y la mayor parte de ellos, incluido CNI, no ha dejado de transmitir. Así que vamos a ver qué fue lo que ocurrió el día de hoy, las principales reacciones, las secuelas, en fin, y sobre todo estar muy atentos por si en el curso de este programa se genera alguna nueva información relevante, Denise. Sí, vamos a tratar de darle coherencia a toda la información. Como tú lo decías, muchos medios de comunicación, nosotros incluidos, estuvieron transmitiendo a lo largo del día sin detenerse. Esto hizo que informaciones muy importantes y menos importantes vayan saliendo mezcladas. Vamos a tratar de darle coherencia a la información del día de hoy, empezando por un resumen de lo que significó este ataque terrorista. Esto fue lo que ocurrió hoy, en un día que se recordará por mucho tiempo, el 11 de septiembre del 2001. Un Boeing 767 de la aerolínea American Airlines que despegó de la ciudad de Boston fue secuestrado y dirigido hacia el sur de Manhattan, en Nueva York. A las 8:57 de la mañana, hora de México, se impactó contra una de las dos torres gemelas del World Trade Center. 18 minutos después, a las 9:15, un Boeing 757 impactó la segunda torre del World Trade Center. Estos dos choques fueron los que causaron más víctimas debido a que las actividades en esos edificios comienzan desde temprano
y en las oficinas del complejo arquitectónico laboran cotidianamente más de 10.000 personas y reciben miles de visitas. Ambas torres ardieron durante 2 horas y sufrieron derrumbes en sus principales estructuras. También cayó otro edificio del complejo comercial. Casi a las 10 de la mañana, a las 9:58, otro avión comercial secuestrado se impactó contra el Departamento de Defensa estadounidense cerca de la ciudad de Washington, D.C. Uno de los 5 lados del Pentágono fue completamente destruido. Tras este tercer ataque, se ordenó suspender el tráfico aéreo en Estados Unidos y se procedió a la evacuación de todo el personal de la Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Justicia, la Agencia Central de Inteligencia y el Capitolio, la sede del Congreso, entre otras oficinas públicas en Washington. La misma medida se tomó en oficinas públicas de todo el país. Cuando la conmoción continuaba en las calles y en los medios de comunicación, a las 10:17 horas estalló un coche bomba frente a la sede del Departamento de Estado. A las 11 de la mañana, un cuarto avión de pasajeros que cubría la ruta Chicago-Nueva York se desplomó a 160 kilómetros de la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania. Luego, a las 11:50, otra explosión se registró en la residencia de descanso presidencial en Campo David, en Maryland. Bueno, esta es la información de lo que ocurrió esta mañana. Hay que decir que el primer avión que se estrelló contra la torre sur del World Trade Center a las 7:57 de la mañana, hora de México. De estas imágenes no se tienen imágenes de este choque. El Boeing 767 de la aerolínea American Airlines despegó de la ciudad de Boston, fue secuestrado y dirigido hacia el sur de Manhattan. Como les decíamos, de este choque no se tienen imágenes. Aquí hicimos pues una reconstrucción, Ciro, de lo que presuntamente ocurrió con este primer accidente. Bueno, Denise, que sí, hay registro, hay 5 registros hasta el momento en video, fue del segundo impacto. Vamos a ver las 5 imágenes, una por una, del segundo impacto, el segundo avión que pegó contra la torre, contra una de las torres del World Trade Center en Nueva York esta mañana. Esta es la imagen de CNN. Vamos a ver. Hadn't really arrived to work yet. It wasn't very organized. We basically Now that actually represents the second attack that happened 18 minutes after your building was struck. So when we got Bueno, vamos a ver ahora la de la cadena ABC. Primera imagen que se vio, ¿no? Bueno, hay más. Hay más, Ciro. Otras cadenas de televisión transmitieron imágenes de un videoaficionado que captaba este segundo atentado desde otra posición. Vamos a verlo. Es muy lejano, es una imagen desde... Ahí está la toma. Bueno, otro videoaficionado también tomó la que sería la cuarta imagen conocida hasta el momento. Estas imágenes las estuvieron transmitiendo distintas cadenas de televisión nacionales e internacionales. Vamos a ver. Quizá a ver si antes de ver la quinta podemos volver a ver esta imagen, señor productor Carlos Tamés,
que quizás es la que se ve con mayor claridad de todas el impacto. Bueno, al centro la del siguiente edificio. imagen, Ciro, que es una imagen del Canal 2 de Nueva York, pensamos es la imagen más impresionante, es la imagen que está tomada desde el suelo, se ve incluso la figura de una persona y arriba se ve cómo entra totalmente este avión, un 767, en la torre norte del World Trade Center. Vamos a verlo. Ahí está. Bueno, pues hasta el momento son las 5 imágenes con las que se cuenta. Vamos a agruparlas todas en un mismo video y más adelante las volvemos a ver ya todas juntas, las 5 imágenes integradas. Son 5 imágenes, Ciro, que han estado siendo transmitidas por todas las cadenas de televisión del mundo una y otra vez, y aún después de 12 horas no dejan de ser profundamente sorprendentes e impactantes. Bueno, vamos con más información. Bueno, si bien no se tiene información sobre lo que pudo haber pasado en las cabinas de los aviones que sirvieron como armas de estos ataques, lo que sí está confirmado es el número de pasajeros que iba a bordo. No se ha hablado de cifras confirmadas de número de muertos en los atentados, sin embargo se tiene la información de que por lo menos murieron 266 personas que eran las que iban a bordo de los 4 aviones de las líneas aéreas United y American. American identificó en un comunicado sus 2 aviones perdidos como un Boeing 767 que cubría el vuelo 11 entre Boston y Los Ángeles con 81 pasajeros, 9 sobrecargos y 2 pilotos, y un Boeing 757 que cumplía con el vuelo 77 desde Washington a Los Ángeles con 58 pasajeros, 4 sobrecargos y 2 pilotos. Una portavoz de United, mientras tanto, dijo que una de las aeronaves perdidas era un Boeing 767, que cumplía el vuelo 175 entre Boston y Los Ángeles y que despegó con 56 pasajeros, 2 pilotos y 7 sobrecargos. United también identificó a un Boeing 757 que cubría el vuelo 93 entre Newark y San Francisco, con 38 pasajeros, 2 pilotos y 5 sobrecargos como el avión que cayó a tierra cerca de Pittsburgh. Sí, no vale la pena aquí hacer un comentario presentando las características de estos aviones. Hay que decir que los 4 se dirigían a la costa oeste, uno a San Francisco, los otros 3 a Los Ángeles. Estos aviones, por lo tanto, iban cargados con gasolina, iban al máximo de su capacidad. Los 4 despegan de aeropuertos muy cercanos a la zona de Nueva York y Washington, y todos ellos siguieron trayectorias que al final se desviaron muy poco de su trayectoria inicial, llevando, como decíamos, cargado de gasolina y dirigiéndose hacia estos objetivos. Se hablaba hoy de que fueron utilizados como bombas, cargadas de gasolina, pero también de pasajeros. Y bueno, las torres gemelas del World Trade Center reinaron en el Bajo Manhattan por casi 3 décadas. Fueron completadas a principio de la década de los 70 y representaban un símbolo del poder financiero de Nueva York. Las torres que fueran las más altas del mundo fueron inauguradas el 4 de abril de 1973 y tuvieron un costo de construcción de $750 millones. Los arquitectos estadounidenses Minoru Yamasaki y Emery Roth fueron quienes dieron forma al World Trade Center y demoraron 7 años en construirlo. Tiempo después, se convertiría en una de las atracciones arquitectónicas de Nueva York, compitiendo con la Estatua de la Libertad y el edificio Empire State. Las torres, que se elevaban a poco más de 415 metros, contaban con 95 elevadores y más de 43,000 ventanas. Por un breve lapso proclamaron su título de los edificios más altos del mundo, pero fueron pronto superadas por la Torre Sears en Chicago. En 1993, estas torres habían sido ya objeto de un atentado terrorista. Un camión bomba explotó en el estacionamiento subterráneo, provocando 6 muertes, 1,000 heridos y pérdidas monetarias por $300 millones. Esta mañana, acabaron casi 30 años de historia arquitectónica y uno de los símbolos más importantes de Nueva York al desplomarse las 2 torres cubriendo con polvo y escombros gran parte del Bajo Manhattan.
Bueno, ahí las imágenes, nada queda de esas dos torres monumentales de más de 100 pisos. Hay que decir que las autoridades de los Estados Unidos han sido muy cuidadosas en el manejo de las cifras de víctimas. No han querido siquiera hacer un cálculo, un estimado de cuánta gente podría estar allá abajo en los escombros de lo que fuera el World Trade Center. Se hicieron cálculos todo el día, nosotros también aquí tuvimos a especialistas, y bueno, en ese momento podrían haber estado trabajando más de 30,000 personas, según nos decían, gente que conoce muy bien el funcionamiento de esos edificios. No hay un solo dato sobre cuánta gente murió, cuánta gente que estaba en el edificio, alrededor de los edificios, murió el día de hoy. Quizás, Ciro, simplemente para dar las cifras, el resumen de lo que hoy ocurrió de la manera más conservadora. 4 aviones fueron secuestrados, 3 de ellos alcanzaron lo que aparentemente eran sus objetivos, el Pentágono y las torres del World Trade Center de Nueva York. Hubo 4 edificios que se colapsaron, las dos torres que mencionabas, una torre adyacente que se le llamaba pequeña, pero que tenía 40 y tantos pisos. Que era más o menos del tamaño del World Trade Center México. Del World Trade Center. Y después decir que en cuanto a las víctimas, los que están oficialmente confirmadas, desde luego son 266 personas que iban a bordo de los aviones, 200 bomberos del Departamento de Bomberos de Nueva York que ya son declarados desaparecidos, y desde luego pues se ignora la magnitud de la evacuación. Por lo tanto, toda cifra sobre cuánta gente trabajaba ahí pues son simplemente sus especulaciones. Hubo unos 35 minutos, 40 en algunos casos, que pudieron haber servido para que parte de las personas que estaban ahí evacuadas. Y la pregunta que se hace todo el mundo es: ¿quién fue? ¿Quién ocasionó este daño? ¿Quién es el responsable? ¿A quién se le van a adjudicar estas imágenes que vimos desde temprano, que han estado dando la vuelta al mundo? Vamos a hacer una pausa y tendremos aquí lo que dijo el presidente Bush hace un par de horas, y bueno, las diferentes imágenes en distintos lugares del mundo, incluyendo algunas celebraciones por lo que ocurrió esta mañana en Nueva York. Hacemos una pausa y los dejamos simplemente con esta imagen porque, como decíamos al principio del programa, Nueva York había sido destruido en muchísimas ocasiones, pero en la ficción nunca así en la vida real. Volvemos. El presidente de Estados Unidos, George Bush, habló en 3 ocasiones para la televisión, para su nación y para todo el mundo. Las 2 primeras se dieron en la mañana. En ambas prometió que el gobierno de Estados Unidos encontraría a los culpables. Por la noche, en lo que fue el tercer mensaje, aseguró que quienes fueron cómplices de estos atentados también van a ser juzgados y que Estados Unidos no va a interrumpir en modo alguno sus actividades. Miles de vidas terminaron por estos actos de terrorismo. Las imágenes de los aviones volando en contra de los edificios, grandes estructuras colapsándose, esto nos ha llenado con esta gran tristeza y también de este enojo y pesar. La búsqueda ya se inició para aquellos quienes están detrás de estos atentados. Vamos a dedicar los recursos de nuestras comunidades e inteligencia para encontrar a los responsables y culpables y presentarlos ante la justicia. No haremos ninguna diferenciación entre los terroristas que cometieron estos atentados y aquellos quienes los han albergado. Las funciones de nuestro gobierno siguen sin interrupción. Las dependencias gubernamentales
hospitales en Washington se evacuaron el día de hoy, pero se van a reabrir esta noche y van a estar abiertas para negocios el día de mañana. Nuestras instituciones financieras permanecerán siendo fuertes y nuestra economía estará abierta también para negocios nuevamente. La búsqueda... Bueno, desde luego a lo largo de todo el día la pregunta ha sido ¿quién es el responsable? Se tienen por el momento pocos datos, uno de ellos es el de la comentarista de televisión Bárbara Olson, quien supuestamente, que se encontraba a bordo del avión que se estrelló contra el Pentágono. Ella llamó 2 veces desde el avión que salió de Washington a su marido momentos después de haber sido secuestrado. Olson was on the plane, a frequent commentator on CNN and the wife of Solicitor General Ted Olson. La cadena de televisión por cable CNN reveló la identidad de una de las víctimas de uno de los aviones secuestrados hoy. Se trata de Bárbara Olson, una comentarista de televisión y esposa del subprocurador de justicia Ted Olson. Según reportes, Olson llamó 2 veces a su esposo para decirle que el avión había sido secuestrado. En la llamada, dijo a su esposo que todos los pasajeros y la tripulación, incluyendo al piloto, fueron retenidos en la parte trasera del avión. Bueno, quedan dudas al escuchar esta historia de la señora Bárbara Olson, que murió en el avión que impactó en el Pentágono, porque en su testimonio, en el testimonio que le habría dado a su esposo, el subprocurador de justicia de los Estados Unidos, hablaría que las personas que secuestraron los aviones llevaban cuchillos, llevaban navajas, cúters. Y aquí la pregunta que nos hacemos, que seguramente se hace mucha gente, es ¿cómo una persona puede sacar 2 llamadas telefónicas desde un avión secuestrado? Ciro, la información que se tiene, y que desde luego a lo largo del día es la única que se tiene de una persona que iba en uno de estos aviones, es que el avión nunca dejó una altura que le hubiera podido permitir hablar por teléfono celular. Las llamadas fueron 2. La primera se cortó brevemente después de unos 45 segundos. Pero aún así, en esa situación de tensión con la vigilancia que tendría que tener la gente que que capturó el avión, es muy difícil imaginar que en 2 ocasiones una persona se agacha y logra hacer llamadas telefónicas, ¿no? Por lo pronto es el único testimonio que se conoce y que se conocerá sobre personas que iban a bordo de estos aviones de American Airlines, de United Airlines, y queda ahí. Quedan también las dudas y quedan las preguntas, que son muchísimas para esta noche. Sí, simplemente de lo que se sabe que le dijo a su esposo Ted Olson hay que destacar 2 cosas. Uno, que en efecto tenían armas punzocortantes, nunca habló de pistolas ni mucho menos. Segundo, que todos, incluido el piloto, estaban en la parte de atrás del avión. Y tercero, que eran varias personas, desde luego no especificó cuántas y no dijo absolutamente nada más sobre nacionalidad, motivación, ninguna de estos elementos. Las noticias de los atentados en Nueva York llegaron a Jerusalén, donde pequeños grupos de palestinos salieron a festejar en las calles. Muchos de los conocidos grupos islámicos, calificados de fundamentalistas, fueron señalados como responsables del ataque, fueron señalados por analistas, por medios de comunicación. Sin embargo, uno por uno se fueron deslindando de los acontecimientos en Estados Unidos. Mientras en Estados Unidos sucedía esto, en Líbano y Cisjordania, miles de palestinos festejaron con bailes, cantos y disparos al aire los ataques contra Estados Unidos. Los principales festejos se presentaron en las ciudades de Nablus, Tulkarem, Belén, Gaza y el campo de refugiados de Balata. Los palestinos dijeron que este era el castigo que merecía Washington por ser el principal aliado de Israel. El periodista Yerakmiel Barilka relató a CNI Noticias el ambiente que se vivió en Palestina. Las autoridades palestinas enviadas por el presidente Yasser Arafat están tratando de mandar a la policía en donde pueden para controlar y reprimir esta alegría para que no se vea en el mundo, porque ese sería un mensaje muy negativo. Sin embargo, yo he caminado por el este de Jerusalén hace un buen rato y he podido comprobar personalmente cómo la gente sale espontáneamente, incluso da pavor, da miedo de que de pronto la gente esta en su alegría busque cómo expresarlo también con agresión.
Sin embargo, después de los atentados, las organizaciones islámicas fundamentalistas se convirtieron en los principales sospechosos. Pero uno a uno, el Frente Popular para la Liberación Palestina, el Frente Democrático para la Liberación Palestina, el Movimiento Islámico Hamas y la Yihad Islámica se deslindaron de toda responsabilidad. Los portavoces de las organizaciones palestinas admitieron que han realizado atentados suicidas en varias ocasiones, pero aseguraron que todos han sido contra objetivos israelíes y nunca contra otras naciones. Primero que nada, ofrezco las condolencias del pueblo palestino para el presidente americano, el presidente Bush, a su gobierno, al pueblo de Estados Unidos, por este terrible acto. Estamos completamente impactados. Completamente impactados. Increíble. We are completely shocked. Incluso un portavoz del movimiento talibán que gobierna Afganistán dijo que el disidente saudita Osama Bin Laden no podría ser responsable de los ataques terroristas. Pues según la cadena CNN, la última información de los servicios de seguridad de Estados Unidos apuntan a que justamente a que este empresario saudí Osama Bin Laden podría estar fuertemente vinculado con el ataque. ¿Quién es Osama Bin Laden? Se trata de uno de los 10 hombres más buscados por el gobierno de los Estados Unidos. Es acusado de los atentados de 1998 a 2 embajadas americanas en África, esto fue en Kenia y en Tanzania, y el ataque a un barco de la Armada de los Estados Unidos en Yemen. Bin Laden es originario de Arabia Saudita. Se trata de un hombre inmensamente rico. Actualmente se sospecha que vive en Afganistán, donde es protegido por el gobernante movimiento talibán. Desde que se ha mantenido escondido, ha llamado en varias ocasiones a una guerra santa en contra de los Estados Unidos. La cadena estadounidense de la televisión, CNN, también mostró por la tarde imágenes de explosiones en Kabul, la capital de Afganistán, sin precisar si esto era un ataque de los Estados Unidos en respuesta a los atentados terroristas. Que recordar que Afganistán es acusado por los Estados Unidos de albergar a grupos terroristas, entre ellos, como les comentábamos, al saudí Osama Bin Laden, es el responsable de estas explosiones en las embajadas. Bin Laden fue uno de los primeros señalados como responsable de los atentados del día de hoy. Más tarde, un grupo de la resistencia local, un vocero de este grupo, informó que ellos eran responsables de ataques como parte de la guerra civil que vive ese país. Además, la Casa Blanca se deslindó totalmente de estos eventos, es decir, los ataques que se vieron. Vamos a escuchar. He visto esos reportes y el gobierno de Estados Unidos no está conectado con esas explosiones de ninguna manera. Bueno, la información, terminamos el día sin que haya pues ni siquiera un indicio firme, sólido, de quién es el responsable de estos hechos, quién secuestró los aviones y los hizo flotar, chocar contra distintos lugares de los Estados Unidos. Comentan algunos especialistas que desde luego si Estados Unidos ya tiene la información, no la va a divulgar, no la va a hacer del conocimiento, y que en todo caso, bueno, conoceremos el resultado de esa investigación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos cuando Estados Unidos pues comience a cobrar las represalias por lo que sucedió el día de hoy. Bueno, en Cuba, Fidel Castro dio 2 mensajes. El primero, ofreció los aeropuertos de ese país para que aterrizaran aviones desviados de Estados Unidos, y por la tarde manifestó su pesar por el atentado. El gobierno de nuestro país rechaza y condena con toda energía los ataques cometidos contra las mencionadas instalaciones y expresa sus más sinceras condolencias al pueblo norteamericano. Nuestro pueblo se solidariza con el pueblo de Estados Unidos y expresa su total disposición a cooperar en la medida de sus modestas posibilidades con las instituciones sanitarias y con cualquier otra institución de carácter médico o humanitario de ese país.
el Gabinete de Orden, de Seguridad Nacional, y básicamente esta fue la agenda que manejaron, la agenda del esquema de seguridad nacional frente a lo que estaba aconteciendo en Estados Unidos. 5 puntos. El primero, cuidar todo el aspecto financiero. El segundo, instalaciones gubernamentales, embajadas, sobre todo los aeropuertos. El tercero, una vigilancia muy especial de la frontera. El cuarto, encargado la parte diplomática, saber si hay víctimas mexicanas. Hasta el momento no se ha reportado una sola víctima mexicana. Y el quinto, ofrecer apoyo a los Estados Unidos en la medida de lo posible, con asistencia sanitaria, con sistemas de comunicación, con lo que fuera. A muy grandes rasgos, ese es el esquema de seguridad nacional que presentó hoy el gobierno mexicano frente a los hechos de Estados Unidos. Y esta mañana, antes de dar un mensaje a la nación sobre los actos terroristas en Estados Unidos, el presidente Vicente Fox visitó las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México. Por una mera coincidencia, el presidente Vicente Fox acudió esta mañana a las instalaciones del World Trade Center en la Ciudad de México, mientras que en el mismo centro económico, pero de Nueva York, se vivía la mayor tragedia que ha sufrido la sociedad estadounidense en su historia. Algunos confundieron la presencia de los elementos del Estado Mayor Presidencial con algún operativo de seguridad aplicado luego de los actos terroristas de Nueva York. Sin embargo, la visita del presidente en el World Trade Center ya estaba programada desde un día antes. El motivo fue la inauguración de una exposición sobre tecnología de la información. Vicente Fox tuvo que interrumpir brevemente el evento para condenar los hechos. Hoy, el mundo entero y aquí en México, iniciamos el día con esta noticia de alto impacto, este criminal acto terrorista, el cual rechazamos tajantemente toda forma de violencia, y queremos desde aquí expresar nuestra solidaridad, nuestro apoyo a todas las víctimas y a los familiares de las víctimas de estos actos de terrorismo. Y reiteramos nuestro rechazo total, tajante, a toda forma de violencia y a toda forma de terrorismo. La expectativa crecía conforme pasaba el tiempo. Fue hasta después del mediodía cuando el presidente Vicente Fox ofreció un mensaje a la nación ante los medios nacionales y extranjeros. México expresa al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos su solidaridad y sus más profundas condolencias por las irreparables pérdidas humanas. Expresamos también nuestra más enérgica condena a estos ataques. He hecho saber al presidente George Bush nuestros sentimientos de pesar y nuestra solidaridad en momentos tan difíciles. El presidente se reunió por varias horas con los integrantes del Gabinete de Orden y Respeto, con quienes acordó tomar las siguientes medidas. Como expresión de duelo, el gobierno mexicano ha instruido a sus misiones diplomáticas y a sus representaciones consulares en ese país suspender las celebraciones de nuestras fiestas patrias. Mi gobierno estará atento al desarrollo de los acontecimientos. México se encuentra unido, en calma y trabajando. He dado instrucciones a todas nuestras representaciones diplomáticas de redoblar esfuerzos para brindar inmediatamente todo el apoyo que requieran nuestros connacionales en los Estados Unidos. En cuanto al funcionamiento de los mercados financieros y de la banca, Fox aseguró que estos se restablecerán una vez que las condiciones lo permitan. Por lo pronto, dijo, el Gabinete de Orden y Respeto está reunido en sesión de trabajo permanente para garantizar el desarrollo normal de las actividades del país.
Las actividades del aeropuerto de la Ciudad de México se vieron afectadas parcialmente por los atentados en Estados Unidos. Sin embargo, conforme avanzaron las horas, el movimiento de la terminal aérea se fue normalizando. Momentos después del ataque en Estados Unidos, la actividad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se aceleró. Las medidas de seguridad se multiplicaron y se aplicó el plan de contingencia en fase 2. Consiste en una mayor revisión y mayor vigilancia, tanto para pasajeros como para las aeronaves. Hasta ahorita el resumen que tenemos de aviones cancelados hacia Estados Unidos y hacia Canadá ascienden a 130. En total, 10 aerolíneas cancelaron vuelos a la Unión Americana. ¿Les van a reembolsar el dinero? ¿Cuándo van a tomar el próximo vuelo? Está pendiente, vamos a estar en contacto con la línea aérea para que nos digan cuándo les autorizan. Esta situación la determina Estados Unidos para poder volar sobre su espacio aéreo. Hacia las 3 de la tarde, la efervescencia disminuyó. Sin embargo, el problema por la suspensión de los 130 vuelos continúa. Pues el principal problema es de que muchas aerolíneas vienen aquí y la verdad es que tenemos sobrevendido los vuelos y no sabemos si se van a ir. ¿Qué va a pasar con todos los pasajeros que no se logren ir? ¿Ustedes les van a pagar algún tipo de hospedaje o no se van a hacer cargo de ello? No, realmente son otras aerolíneas que vienen, American Airlines de Italia. Entonces esas aerolíneas tienen que pagar los viáticos a los pasajeros en dado caso que no se logren ir con nosotros. En caso de que no se pueda ir hoy, ¿tiene planeado alguna otra manera de viajar? Pues intentar mañana y pasado, hasta que se pueda uno salir. Aún no se define si mañana al mediodía se reabrirá el espacio aéreo estadounidense. Mientras tanto, las líneas aéreas que cancelaron vuelos ponen estos números telefónicos para aclaraciones y dudas. American Airlines 5209-1400, Continental 5283-5500, United 5626-0202, Aeroméxico 01800-0215-090, Delta 5279-0909. Bueno, y en la sede diplomática de los Estados Unidos aquí en México hoy se vivió un día difícil con varias falsas llamadas sobre bombas colocadas en el edificio. Fue el final de un día difícil en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Cerca de las 5:30 de la tarde, la mayor parte del personal de oficinas abandonó con toda calma la sede diplomática. Fotografías e informaciones en el periódico lo de esta mañana. Hombres y mujeres murieron en el acto de terrorismo, mire. Este día fue un día muy duro para nosotros, pero nosotros hemos trabajado duramente en la embajada muy fuerte y nosotros tenemos planes de hacer lo mismo mañana. Después de haberse suspendido solo por esta tarde, la expedición de visas continuará normalmente el día de mañana. Tenemos planes en este momento de tener nuestras operaciones normal mañana, es decir que a las 7 la sección consular está funcionando con sus clientes de los mexicanos que quieren pasar y hacer solicitudes para visa. En la mayoría de embajadas y consulados de Estados Unidos en nuestro país se trabajó de manera normal. Solo en algunos se suspendieron labores. Entiendo que algunos de los consulados aquí en México decidieron de suspender sus operaciones hoy, pero yo entiendo que mañana ellos van a abrir sus puertas como normales. A decir de la vocera de la Embajada de Estados Unidos en México, a lo largo del día se recibieron varias llamadas en la sede diplomática afirmando que se habían colocado bombas en el edificio. Todas fueron falsas. En casos así recibimos llamadas de personas y no sé, en este momento es que cada llamada de una amenaza nosotros estamos investigando. Y también por razones de seguridad, algunas embajadas del Medio Oriente en México suspendieron actividades en la mañana y solicitaron vigilancia especial. Sin una bandera ni un logo que la identifique, la Embajada de Palestina permanece resguardada por 2 granaderos. Sin embargo, voceros de la embajada afirmaron que continuaron normalmente sus actividades hasta la tarde y que, aunque el embajador vive en el mismo lugar, no se encuentra allí. La Embajada de Israel suspendió sus actividades desde las 10:20 de la mañana después de los actos terroristas ocurridos en Estados Unidos. Una camioneta y una patrulla de granaderos resguardan el lugar con instrucciones de estar atentos ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse.
Implementar la medida de seguridad en cuanto a vigilancia, vayan a querer venir a manifestarse o algún tipo de atentado en contra de esta sede diplomática. Nada más estar a la expectativa por cualquier cosa que pueda ocurrir. Pues que no vaya a haber cierto tipo de anomalías en terrorismo o que vayan a atentar contra el personal de esta misma, ¿verdad? Puesto que México es un país donde existe la tranquilidad, donde buscan la tranquilidad más que nada. En las sedes diplomáticas de Arabia Saudita, Irán e Irak en México se elaboró de manera normal. Irán e Irak no solicitaron vigilancia especial. En cambio, Arabia Saudita es protegida desde la mañana por una patrulla. La Oficina Presidencial para Mexicanos en el Exterior, que dirige Juan Hernández, informó en un comunicado que pone a disposición de las familias mexicanas con parientes en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, las siguientes líneas telefónicas para recibir información de sus familiares. Los teléfonos en México los puede ver en la pantalla: 5117-2136, 5117-2171. Del interior de la República se puede llamar sin costo al 01800-0014-800. También habrá información en la página de internet www.presidencia.gov.mx. Bueno, termina el día con un saldo completamente blanco por lo que toca a México, con las actividades normales, regulares, se llevaron a cabo. Vamos a tener, ahora que regresemos, todo el reporte de lo que pasó en los mercados, lo que pasó con los bancos mexicanos, lo que se espera que pase mañana con la bolsa, con los dineros, etcétera. Todo eso lo vamos a comentar con Manuel Somoza. Y la Ciudad de México también completamente tranquila, porque también en la tarde se habló, había rumores de posibles atentados, no pasó nada. Incluso el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, pues se encargó de dar una de esas notas muy al estilo de López Obrador, la dio en la tarde, y dijo que el gobierno de la Ciudad de México, en solidaridad con los estadounidenses que están en México, que se encuentran en esta ciudad, bueno, pues que los ayudaría a pagar sus cuentas de hoteles, tanto del día de hoy como de mañana, un subsidio extraño el que va a dar en esta ocasión el gobierno de la Ciudad de México, y que además le regalaba 3 minutos, pagaba 3 minutos de llamadas telefónicas a los Estados Unidos. López Obrador. Estas fueron las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, junto con la declaración de que en la Ciudad de México todo estaba en calma, pues hizo esos ofrecimientos a los que nos visitan. Bueno, vamos a hacer por cierto, también habló hoy de impuestos y otras cosas, ya lo analizaremos mañana. Hacemos una pausa y regresamos. Bueno, ¿qué pasó en los mercados financieros después de estos ataques de la mañana? La información con José Manuel Jiménez. Colapso financiero internacional por los atentados en Nueva York y Washington. Los ataques causan alzas súbitas en los precios internacionales del petróleo, que en unos minutos rebasó la barrera de los $30 por barril y, contrariamente, el dólar cayó abruptamente. Como efecto dominó, las bolsas de valores en Europa y Asia se derrumbaron. Los indicadores bursátiles de Londres descendieron inmediatamente 4.02%, París 5.16% y Milán 5.24%. Aunque la caída más abrupta fue en el mercado de Frankfurt, que cerró cuando su índice DAX perdía 9%. Analistas energéticos advirtieron que el factor miedo es muy importante, ya que en unos instantes subió a $31.05 el barril de petróleo en promedio, lo cual se conforma como un catalizador de la escalada de tensión en Oriente Medio. En México, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cayó abruptamente 325.17 unidades,
es decir, 5.5%, mientras que el dólar alcanzó una cotización de 9 pesos con 60 centavos a la venta. Ante la incertidumbre, la bolsa cerró definitivamente sus operaciones a las 10 de la mañana con 12 minutos, colocándose en las 5.531 unidades, mientras que la Secretaría de Hacienda, junto con el Banco de México, decidieron no realizar la subasta semanal de CETES. Hoy por la noche el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México evaluaron el impacto de estos siniestros y coincidieron en que el comportamiento de los mercados mexicanos fue muy bueno. Podemos reportar que el comportamiento de los mercados, de los participantes del mercado, fue un comportamiento de calma, de racionalidad. No vimos así instancias de gran nerviosismo y mucho menos de pánico. Yo estoy seguro que el secretario de Hacienda está de acuerdo conmigo. Vimos un comportamiento realmente muy bueno de los mercados. ¿Qué esperar para mañana en los mercados financieros? Hay mucho nerviosismo, hay tensión. Manuel Somoza, ¿cómo estás? Buenas noches. Ciro, buenas noches. Denise, buenas noches. Sí hay nerviosismo, sin embargo es un nerviosismo bastante moderado. Los impactos realmente fueron mínimos. La bolsa, como se acaba de informar, tuvo una baja, pero la bolsa ya no es un indicador económico en México. Es muy pequeñita y simplemente sigue lo que pasa en las bolsas mundiales. Mañana va a cerrar también Nueva York y seguramente cuando abra la bolsa de Nueva York abrirá la mexicana a un nivel mucho más bajo del que tuvo en su cierre de hoy en la mañana a las 10. Pero como decía yo, la bolsa ya no es un indicador. ¿El dólar? El tipo de cambio se movió de 9.39, que había sido la última cotización del lunes, hacia niveles de 9.54, 9.55. Ahí podemos ver un mercado... Bueno, en algunos lugares, en Monterrey se fue mucho más arriba. Pues sí, digo, y a lo mejor en el aeropuerto más, o en algunas casas de cambio, pero el mercado importante, en primer lugar, tuvo volúmenes muy bajos, cerró el FIX a 9.54, yo creo que mañana debe de abrir a niveles de 9.60, y aquí sí tengo una recomendación muy particular. Con ustedes he estado platicando, recomendé comprar dólares a 9, no recomiendo comprar dólares a 9.60. Esta es una situación de carácter meramente coyuntural y probablemente, muy seguramente, cuando los mercados financieros vuelvan a la calma, el peso va a recuperar el terreno que perdió para ubicarse probablemente en los niveles entre 9.35 y 9.45. Y por último, vimos algunas alzas ligeras en las tasas de interés. No se celebró la subasta de CETES, creo que fue una medida atinada por parte del Banco de México, y calculo que las tasas de interés puedan tener un alza de alrededor de 2 puntos. ¿De 2 puntos? Sí, yo creo que sí, en un corto plazo. De hecho, eso es lo que se reflejó en los mercados secundarios hoy, pero no vi nerviosismo. El sistema bancario se comportó extraordinariamente bien. La industria de sociedades de inversión también se comportó muy bien. Las casas de bolsa, que quizá son las entidades financieras donde el impacto se siente un poco más, porque es gente mucho más en contacto con los mercados, pues simplemente no hay nada que hacer. La bolsa mexicana de valores cerró, la bolsa norteamericana cerró, y ahí, bueno, pues la bolsa va a seguir el destino que siga Wall Street. Yo realmente lo único que puedo decir es que tengo 35 años trabajando, manejando dinero para la gente. He visto esta película por otras consideraciones muchísimas veces. Bueno, nunca algo así, Manuel. Bueno, de esta dimensión. Bueno, a veces hemos cometido cosas en México, por ejemplo, con la muerte del licenciado Colosio, el efecto fue mucho mayor para México que el que vemos. Entonces he visto la película muchas veces y lo mejor en estos casos es no hacer nada. El que esté en pesos, quédese en pesos, el que esté en dólares, quédense en dólares, y ya estas decisiones financieras hay que tomarlas con la cabeza, no con miedo y con el estómago. Y realmente creo que en lo estrictamente financiero el país no se ve afectado y no tenemos por qué prever condiciones distintas a las que estaban el lunes. Los efectos que esto puede tener en la economía mundial no sabemos cuáles van a ser. A mí lo que más me preocupa pues es que este es un golpe a la confianza de las gentes. El que la economía más importante del mundo haya sido lesionada de esa manera puede cambiar el sentir de la gente, el sentir de los consumidores. Esa sensación de confianza puede cambiar y puede cambiar el rumbo económico de las cosas, cuando menos a corto plazo.
pero todavía es muy temprano para especular. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por el comentario, las recomendaciones de Manuel Somoza. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a ver, ya existe una primera imagen de lo que fue el primer impacto en las torres de World Trade Center de Nueva York. Se acaba de presentar hace unos momentos en cadenas internacionales. Regresando a una pausa, la vemos aquí. Volvemos. Vamos a ver, estas imágenes son de la agencia Gamma Press, las presentó hace 3 o 4 minutos la cadena CNN y son, pues hasta el momento, las únicas imágenes que se tienen de el primer impacto hoy contra las torres del World Trade Center. The first plane smashing into the World Trade Center. We've seen video throughout the day of the second plane that... La primera imagen, al final vamos a tener todas las imágenes, las del segundo impacto, las del primer, esta que acabamos de ver de Gamma Press, queda, ahí la estamos viendo, y queda aquí la pregunta, es mucho más arriba de lo que suponíamos, de lo que calculábamos en nuestros gráficos. Yo me quedo con la pregunta, ¿por qué 14, casi 15 horas después de las explosiones, apenas hasta este momento CNN está pasando esta información? 15 horas, obteniendo 15 horas para esta información. En fin, bueno, vámonos con lo que haya antes de ir con los deportes en la Cámara de Diputados, la que sería la nota del día de hoy en México. Comenzó la glosa, el primer informe de gobierno del presidente Fox. Obviamente la comparecencia del secretario de Gobernación, Santiago Krill, el primero en la lista de comparecencias, se vio totalmente opacada por los atentados en Estados Unidos. El arribo de Santiago Krill a la Cámara Baja pasó desapercibido por la prensa. La mayoría de los periodistas, desde temprano, desviaron su atención hacia los atentados terroristas en Estados Unidos y la comparecencia pasó a segundo plano. Luego de ser recibido por una comisión de diputados, Krill Miranda fue conducido al salón de protocolos. Ahí permaneció varios minutos mientras los legisladores escuchaban un mensaje de la presidenta de la mesa directiva. El tema, la situación en Estados Unidos. Condena de manera enérgica cualquier expresión de violencia con claros fines terroristas y que atente contra la población civil. Los legisladores guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas y a las 11:30 el secretario de Gobernación por fin subió a la tribuna e hizo una advertencia. O nos ponemos de acuerdo o traicionaremos el mandato popular que demanda no solamente una adecuada representación, sino también un gobierno responsable y eficaz. Diputados de todas las fracciones cuestionaron al secretario sobre seguridad nacional, los problemas migratorios y la urgencia de la reforma del Estado. Asimismo, criticaron la ausencia de un proyecto político en la dependencia y la promulgación de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas. Sin embargo, al mediodía, la protesta de un grupo de azucareros provocó interrupciones en la comparecencia. El discurso del secretario continuó, pero en el salón de sesiones ni los diputados panistas parecían estar interesados en sus comentarios ni en las protestas externas. 4 horas pasaron y la comparecencia terminó. El secretario, sin pena ni gloria, abandonó el recinto. El ataque a las instalaciones del Pentágono en Nueva York, 7 escuadrones de bomberos quedaron bajo los escombros del Centro Mundial de Negocios, lo que llevaría a 300 el número de bomberos desaparecidos. A estas víctimas, como se los habíamos dicho, hay que sumar las 266 personas que iban a bordo de los aviones. Sobre las víctimas dentro del World Trade Center no se pueden hacer en este momento cálculos ni dar cifras, sería desde luego apresurado. ¿Sí? Ni nadie lo ha hecho. Bueno, y antes de terminar con este programa y con esta cobertura de
pues ya más de 15 horas de CNI y de CNI Noticias. Vamos a ver de nueva cuenta los diferentes ángulos, las diferentes tomas que hicieron canales de televisión, videoaficionados sobre el segundo impacto allá en las torres del World Trade Center, de lo que fue el World Trade Center en Nueva York, y al final volveremos a ver la única imagen que se tiene hasta el momento del primer impacto. Bueno, esa la vamos a ver al principio y luego vemos las 5 tomas distintas del segundo impacto. En el orden que ocurrió. En el orden que ocurrió. Con esto nos despedimos, los esperamos mañana aquí en CNI Noticias a las 10 de la noche, o pues si hay información en el curso del día, información relevante, pues estaremos aquí con ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. To work yet. It wasn't very organized. We basically Now that actually represents the second attack that happened 18 minutes after you organized. We basically Now that actually represents the second attack that happened 18 minutes. Porque la estructura queda... Pues la Mastercard presentó